Muy buenas noches. Mi nombre es Yu Mancilla. Y he sido invitado para presentarle lo que la incursión del hombre produce, los cambios que produce en el monte Chaco santiagueño, la incursión del hombre. Aquel monte que se solía llamar hasta el siglo pasado impenetrable. El monte que regionalmente cubre la provincia del Chaco, parte de Formosa, de Santiago del Estero y Salta. Y se lo llamaba impenetrable justamente porque el hombre que debía viajar desde Buenos Aires, por ejemplo, hacia el norte, no lo podía cruzar. Era muy peligroso. Era selva cerrada, con animales salvajes. Además, aborígenes beligerantes como por ejemplo los guaycurúes, que era un desprendimiento de los toba. El monte impenetrable hoy no es ni salvaje, ni prístino o virgen, sino que se ha reducido por la incursión del hombre a una pequeña porción que, gracias a Dios, en el año 2017 se ha creado el Parque Nacional Impenetrable, nuestro parque nacional más joven de la nación, el Parque Nacional Impenetrable, que pretende recuperar parte de aquella naturaleza prístina o virgen o salvaje que le diera el nombre. Yo les dije, nací allá. Desde chico he sido testigo de sus sonidos, de su vida y también de su fisonomía, de su aspecto físico. Gracias a Dios he podido crecer y disfrutar también algo, aunque más que ser testigo de su estado natural, he sido testigo de su depredación. He sido testigo de cómo fue explotado en forma exagerada, podríamos decir, cuando en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, descubren empresarios europeos un árbol que es el rey del monte Chaco santiagueño, que es el quebracho colorado. Descubren que ese árbol tiene propiedades únicas. Es de una madera dura, confiable e imputrefacta. Entonces era ideal para calzar las vías del ferrocarril que estaban realizando y también para extraer el tanino de su tronco y mandarlos a Europa, a las grandes fábricas textiles. Entonces comenzaron a hacer acuerdos con gobernantes provinciales y nacionales, consiguiendo grandes concesiones de monte por apenas nada. Además, la autorización para explotar también al criollo. La mano de obra sería criolla, los hacheros. Y ahí entonces fue cuando toda una raza de hachero fue prácticamente esclavizado. Y esa situación perduró por más de un siglo. Luego vinieron los agroganaderos con sus topadoras y continuaron con la depredación del monte. Y ese monte ha sido explotado y arrasado y jamás reforestado. Cuando se fueron los madereros y empresarios europeos, se notó que quedó una pobreza aún mayor de la que aún esa región no se puede recuperar. Desde chico les decía, me tocó ser testigo de esa depredación. Y por eso, cuando terminé el secundario, pude ir como maestro voluntario, bachiller, a una escuela rancho, a varias escuelas rancho, a trabajar en medio de ese monte Chaco santiagueño. Allí, en escuelas ranchos, como le decíamos, que son pequeñas construcciones precarias construidas por los propios vecinos ante la ausencia del Estado. El de la foto
soy yo el maestro, que era bachiller y había comenzado a estudiar el magisterio. Luego, en otras aulas, ya cuando ejerciendo como profesor en Buenos Aires, en el Delta del Paraná y también en Santiago del Estero, en las aulas del secundario, he continuado con esta defensa del monte y del hachero, del trabajador forestal. Incluso en mi trabajo de periodista, que también lo hago desde mi adolescencia, comencé a publicar, siempre he publicado, con respecto a este tema. Por ejemplo, en mi revista DNI, esta etapa es testigo de mi trabajo. Y un día dije, como no era suficiente, tenemos que salir a la calle. Y salimos a la calle. Salimos a la calle a mostrar, a manifestarnos con algunos colegas docentes y otros vecinos. Pero lo más interesante del monte son los sonidos. Cuando uno ingresa al monte, primero se hace un silencio súbito, breve. Luego, los animales comienzan a moverse, el viento a mover los gajos, algún rugido, pájaros que cantan, y comienza de nuevo ese analizar cada uno de los sonidos. Pero lo más interesante es luego de una lluvia, cuando se hace un silencio profundo, muy profundo, tan profundo que cala los huesos. Es un silencio intenso y largo. Es cuando dicen, el monte está rezando. El monte reza, le pide a su Padre Creador tal vez que lo proteja, tal vez que lo preserve, tal vez recuperación. He pedido a mis musas, a través de mis venas poéticas, que dejaran algunos versos para que yo pudiera resumir esta situación que vive nuestro monte Chaco santiagueño, y ellas me inspiraron para algo que quiero compartir con ustedes esta noche a modo de despedida. Dice, los sonidos del viento. Hubo un tiempo en este monte cuando todo era alegría, con sonidos naturales en silvestre sinfonía. Pero entonces vino el hombre con sonidos diferentes, golpes de hachas, motosierras y motores estridentes. Y las aves espantadas, despojadas de sus nidos, se quedaron en silencio, lo privaron de sus trinos. Fue tan duro este silencio y tan triste para el monte, que los árboles caídos renacieron con más brotes, y las aves regresaron con sus trinos y sus nidos, conviviendo con hacheros, compartiendo un destino. El respeto era mutuo entre el monte y el hachero, manteniendo en equilibrio los recursos del primero, mas los hombres sin piedad lo atacaron nuevamente, esta vez con topadoras, hasta el borde de la muerte. Desde entonces los sonidos que se escuchan en el monte son de angustia y de dolor, apagados por motores. Nadie escucha tantos gritos de animales espantados, ni tampoco los quejidos de un planeta colapsando. O si escuchan, es peor, porque nadie hace nada. Mientras el monte agoniza, continúan con la tala. Y se suma a esta inconsciencia los incendios forestales, que también lo inicia el hombre por quemar sus pastizales. Los sonidos desde el monte son de fuego crepitando, golpeteos contra el suelo de animales espantados. Luego llueve desde el cielo y amanece todo en calma, con insectos zumbadores, aire puro y esperanza.
También vuela con sus trinos pajaritos en bandada que dibujan arco iris, un regalo para el alma. Es entonces cuando el monte, agobiado de dolor, mira al cielo suplicando, elevando una oración. Ojalá no vuelva el hombre con sus máquinas ruidosas y la vida en este monte siga siendo melodiosa. Pero llegan desde lejos los sonidos de motores, poco a poco van tapando a los pájaros cantores. De rodillas sigue el monte, implorando se detenga. Basta, dice entre sollozos, protejamos lo que queda. Pide el monte en su plegaria, a Dios Padre lo proteja de su agónico destino, castigado y sin fuerza. Ojalá que Dios lo escuche, ya que el hombre se hace el sordo, inconsciente y egoísta, destruyéndonos a todos. Gracias.